del día, ¿cómo están ustedes? Bueno, nosotros cambiamos, no estamos en mi casa, no tengo esos ventanales. Estamos en el auditorio del Sodre, acá en la calle Mercedes, y estamos con Sergio Blanco y Felipe Ipar. Era una entrevista que nos debíamos por la razón de que estamos haciendo una a una todas las notas de todas las obras que se están presentando. O sea que ya estuvimos con María Dodea por Páramo, estuvimos en todas las obras de nuestra que se vieron hasta ahora y habíamos arrancado el año, este es el programa 21 de Teatro del Día del sexto año, habíamos arrancado el año con los invitados de los florenciados del 2024. O sea que ahora arrancamos con la gente que está haciendo temporada en este 2025. Bueno, este año vino con mucho teatro, va a haber muchísimo más, pero tenemos una obra importantísima que quedan muy poquitas funciones, viernes, sábado y domingo, porque estaba hasta ayer, si no me equivoco, ¿no? Ayer hubiera sido la octava. Hubiera sido la última. Hubiera sido la última, pero debido a la cantidad de público y a pedido mismo del público por lo que significa la obra, por la actuación descollante que tiene Sebastián Serantes, por el texto de Sergio Blanco y por la magistral dirección de Felipe Ipar, ya dije todas, después ellos, hasta que seguía hablando, tiene 3 funciones más, no sabemos si son las últimas o si habrá más, no sabemos. Hasta ahí sabemos que hasta el domingo pueden venir a verla, sacan las entradas, creo que se sacan por Ticantel o boletería de la sala. Vengan a verla, yo quedé enamorada de esa obra. Y le damos la bienvenida a Sergio Blanco, que es un gusto enorme, y a Felipe Ipar. Por acá tenemos al productor que no quiere aparecer, pero que está haciendo sus primeras armas y con qué obra le tocó y con qué equipo tan lindo. ¿Cómo estás, Sergio, querido? Bien, contento de verte, contento de estar en el programa y contento con este estreno aquí en Montevideo. Con este estreno en Montevideo, que además esta obra es un estreno montevideano, pero esta obra tuvo estreno ya previo, ¿verdad?, en otros países. Esta obra se estrenó, la estrené yo, la dirigí yo en Bogotá, en Colombia, en el 2019, y después se ha estrenado en distintos países. ¿Ese texto es del 2018? Lo escribí en el 2018, lo estrené en el 2019 en el Teatro La Maldita Vanidad de Bogotá. Esa apuesta se estrenó, tuvo una gira muy grande por Colombia, luego tuvo una gira muy grande por Brasil y luego vino la pandemia que nos ahí tiró abajo como que quedó trancado casi todas las expectativas de todos los teatristas, ¿no? Y después la obra fue hecha en una versión, se estrenó en México, se estrenó en Brasil, se estrenó en Italia, ahora estrena en Montevideo y este año siguen los estrenos en Corea del Sur, en Tokio, en Madrid, Italia ya se estrenó, Londres, Canadá, Washington y Sydney. O sea, va a traficar mucho hasta ahora. Sí, por suerte sí. Eso es lo que le puede pasar la a un mayoría autor. de las obras tuyas, recorren, o sea que no es algo novedoso, pero sí es algo muy bueno, ¿no? Y ¿cómo? Porque hay muchas obras tuyas que las dirigís tú, en general, no digo que todas, pero hay muchas que sí las dirigís tú. Acá en Montevideo, acá en Uruguay, ¿se diste la dirección? ¿Por qué motivo? ¿Por algo personal o porque querías de repente ver otro director? Siempre es interesante, a mí me gusta tanto dirigir propios textos, como que otras personas también los dirijan. Yo tengo una tradición aquí en Uruguay de grandes directoras y directores que han dirigido textos que yo no he dirigido: Mario Ferreira, Coco Rivero, Roxana Blanco, María Dodera, Gustavo Zafores, y en este caso se suma a la lista Felipe Ipar. Y para mí es muy interesante también, acá en Uruguay, que algunos textos míos no sea yo quien los dirija, sino que sean otras personas, claro, sí. Felipe, acá tenemos a Felipe Ipar, que nosotros ya lo conocemos por antecedentes anteriores en dirección y en trabajos. ¿Es un desafío una obra de Sergio Blanco o es un desafío más dentro de tu carrera como director? Porque los textos de Sergio Blanco nosotros sabemos que caminan siempre como en un borde, ¿no? No son esos textos más apacibles de pronto, ¿no? Sino que en el caso específico, de Alex, del personaje que nos ocupa de tráfico, es un grado de marginalidad bastante importante
digo, no es una estigmatización lo que estoy haciendo, sino que estoy hablando del personaje, ¿no? Como tal, que incluso al principio uno dice, opa, qué personaje, porque muestra una cierta cuota de agresividad, ¿no? Que después en desarrollo de la obra uno va viendo cómo pasa todo. Digo, pero unipersonales, tú ya dijiste a Camila, en Agua Viva, pero digo, en este caso particular, en este texto que es tan potente y todo, ¿cómo se maneja el tema de la dirección? Digo, hay un cierto vínculo de alguna manera al tenerlo acá presente al director, o es algo totalmente libre bueno, primero que sí, es a partir de... empezamos a crear y obviamente te baja la conciencia de todo el diálogo que ya tenemos con Sergio hace muchos años. Eso facilita mucho el camino, el conocimiento de sus textos, haber trabajado con él en casi todas las áreas ahora desde la dirección. Claro. Porque me tocó ser actor, me tocó ser asistente de dirección, estudiante de él. Y eso allanó mucho el camino, no es que yo empezaba a conocer a Sergio Blanco. No, claro, es diferente. Ni solo sus textos, también estoy influenciado por la manera en la que él trabaja, por haber sido parte de sus equipos. Y además trabajando con Serantes, que viene siendo parte de los montajes de Sergio también. Entonces ya agendaba un punto de partida bastante fuerte. ¿Habías trabajado con Sebastián? Había trabajado en Esta gaviota no es de Chekhov, ahí lo había dirigido. Claro, ahí sí. Y había sido compañero de elenco en Cuando pase sobre mi tumba. También, tenés razón, sí. También había trabajado. Pero este es un papel como bastante distinto que tiene, ¿no? Porque digo, se me ocurre que de alguna manera lo sacan de su zona de confort, ¿no? De la persona como equilibrada, ecuánime, tranquilo, en el decir de Fernanda Mulea, ese actor fino, que siempre en sí hace roles donde está muy, muy aplomado, ¿no? O por lo menos eso es lo que demuestra. De repente el personaje dentro tiene un torbellino bárbaro, pero acá digo como que es algo muy emocional y es algo, hay una cosa de varón, de macho muy estructurado de su personaje, ¿no? Digo, es un personaje fuerte que tiene sus debilidades, pero está todo muy bien marcado, ¿no? Entonces digo, es a su vez un texto que tiene una muy sensible dirección, porque uno nota todos esos cambios, todos esos cambios de carácter que van pasando en el transcurrir de esa hora, ¿no? Y ese es el diálogo que va constituyendo el trabajo, porque también encontrás eso en la dramaturgia. Claro. O sea, están todas las claves, creo yo, para levantar ese Alex que nosotros levantamos. Siempre el misterio de levantar un texto es que lo lees y no tenés idea por dónde vas a ir. Ah, claro. Cuando lees el texto de Tráfico, a mí por lo menos ya está, lo vi claro, me encanta, es clarísima la historia, el relato, la profundidad del personaje. Pero después empezó el trabajo de cómo levantar eso con Sebastián, qué camino hacer. Nosotros como espectadores lo vemos y vamos descubriendo el camino. Lo que a mí me parece muy importante en este trabajo es que el actor te transmite todo eso. Porque una cosa es el texto, vos escuchás el texto y el texto que se va diciendo y vos decís, qué tremendo esto, pero eso como que vos lo ves en ese físico, en ese cuerpo. De pronto, si no tuvieras, no porque el texto no es lo importante, pero digo, él te va como haciendo la transcripción, ¿no? En simultáneo de lo que va diciendo con lo que va mostrando su físico, su palabra, su textualidad. Yo creo que el teatro tiene ese triángulo, ¿no? Entre un texto escrito, un director y un actor. Y para que funcione un espectáculo tiene que funcionar los tres, donde no hay ninguna jerarquía, ¿no? No es un triángulo que está así como una pirámide, sino que es un triángulo que está en otra geometría, en una geometría de 3 volúmenes, donde tienen que estar muy conectados, porque un texto puede estar muy bien escrito, pero si no está bien dirigido, puede caer o puede no llegar a transmitir eso que... Y el actor tiene que ser un gran actor, pero tiene que ser capaz de poder escuchar ese texto, escucharse a sí mismo y escuchar ese intercambio con el director que lo va a llevar hacia un lugar. Lo interesante de un texto no es lo que el texto dice, no, claro, sino
lo que le va a hacer decir el director junto con el actor y junto con todo un equipo de diseñadores. Porque, a ver, convengamos que un texto se puede levantar muchísimo como un texto puede caer. Digo, yo vi espectáculos, por ejemplo, yo no sé cómo era el otro originalmente, yo vi la versión que hizo María y me resultó fascinante porque me pareció el salto de Darwin, no vi otra versión, vi esa que vi, entonces digo, en esas y en otras muchísimas, quizás que has dirigido tú, no, ahora cito las que no dirigiste, pero digo, cómo se llega, ¿no?, a emocionarse y entrar, pues yo siempre digo, yo en el momento que entré en la obra, yo estoy ahí, yo estoy en ese lugar que está el actor, estoy padeciendo lo que él está padeciendo, aparte son cosas muy, muy fuertes que le ocurren en el transcurso de toda la obra, ¿no? Ahora, ¿vos la escribirías como autoficción? Porque digo, como que el personaje Sergio Blanco, si bien está, es más coprotagonista que protagonista, sí, o es casi salvo un personaje que secundario. digo, no sé si vos lo escribiste Sí, con es esa claro, idea. desde el punto de vista técnico, sí, O es si una o si autoficción. trasladás determinadas cosas de la autoficción al personaje de Alex. Tiene- Eso es lo que a veces uno piensa, bueno, acá no es Sergio Blanco el que está diciendo cómo en tierra esto, mi La madre diferencia así. es que en algunas autoficciones se puede ser protagonista Y o en no. otra- En esta, por ejemplo, es una autoficción, pero donde yo no Estás soy presente. protagonista exactamente, Estás presente sino que en aparezco de un forma personaje. lateral y como es un monólogo aparezco en Claro, boca del personaje que es Alex. en forma lateral, pero de alguna manera la incidencia es permanente. Y sí, ¿no? es un poco Digo, el eje que estructura toda la obra. Es Sí. como 2 en 1, ¿no? Sí. O sea, no es él, pero está muy presente Exacto. en todo el relato, ¿no? Y en todo y en todas las etapas de todo lo que le va a Y ocurrir. por eso también es interesante no dirigirla, porque no ser yo quien la dirija. Primero que yo la había dirigido, a mí no me gusta mucho dirigir 2 veces el mismo texto, porque es muy interesante cuando las autoficciones son dirigidas por otras personas que la validan, la legitiman y demuestran que la autoficción puede ser dirigida por otras. Fíjate que hay 26 puestas en escena de Tebaslan, o 37 puestas en escenas de Cassandra, 17 de la Ira de Narciso. Y mi gran placer es ver cómo en otros países, en otras culturas, en otras lenguas, otros directoras o directores, hombres y mujeres, Sí. pueden entrar en el mundo de la autoficción más allá de Sergio Blanco Claro. y realizar como hizo Felipe Y con que con seguramente no ves 2 espectáculos iguales, de repente 2 tráficos no Tráfico. los ves igual. Absolutamente digo. distintos. Esta Este- puesta no tiene nada que ver con lo que era mi puesta, por ejemplo. Y lo bello es eso. Ahí Y está. para mí, mi gran placer como dramaturgo es ver distintas puestas. Esta puesta no tiene absolutamente nada que ver con mi puesta. Te diré que en algunas cosas me gusta mucho más que mi puesta. Mirá. Y eso es lo interesante y eso es la maravilla del teatro, ¿no? Es decir, que el texto escrito es el principio de algo que sucede en otro lugar, que es cuando un equipo de dirección, diseño y actuación le empieza a dar una forma. ¿Cuánto hace, digamos, que, porque generalmente digo, esto es un trabajo que lleva un tiempo, ¿no? Toda puesta en escena y depende cómo sea el espectáculo, pero en general este espectáculo lleva su tiempo de maduración también. ¿Cuánto tiempo más o menos te llevó, Felipe, no todo lo que es, bueno, los contactos con Sergio, que ya es alguien que conoces, pero digo, el decir, bueno, el designar este actor es el actor que a mí me gustaría para ese rol y empezar a trabajar todo ese proceso creativo, ¿no? Que se va gestando y que lleva su tiempo también, ¿no? Me hicieron la invitación en mayo, me hizo la invitación Sergio, Sebastián Pinto, nuestro productor, y Sebastián Cerantes, que ya estaba como actor. Eso es lo particular del proyecto. Ah, mira. Y ellos me invitan a mí para que yo trabaje desde la dirección. Y ahí empezamos mayo, junio a investigar con el actor, con Sebastián, con todo el equipo de diseño. Por esa época Sergio pasó por Uruguay, abrimos el proceso, hicimos una lectura todos juntos, donde también intercambiamos todos los puntos de vista sobre el texto, y creo que ahí se fundó algo también, ¿no? Empezó a gestarse como una mirada personal colectiva sobre el texto tráfico. Y bueno, y después embarcarnos en esto que dice Sergio, que empieza un proceso inverso. Cuando tenés un texto de tanto nivel, por lo menos para mí en el proceso fue eso, esta era la altura de las circunstancias, ¿no? Había una exigencia donde
lo que vos decías, a veces se puede escribir un texto y a veces también un texto, si es muy bueno y sólido, Te puede pasar te por puede arriba. pasar por arriba, Sí, pasa ¿no? eso. Y quedar en evidencia. Entonces, No es el caso, digo, lo ponía no, como ejemplo, no, ¿no? creo De que que lo hemos- hay lo hemos cosas que trabajado pueden bien. ser muy potentes y de repente, bueno, la Claro. dirección cae y bueno, y ahí es donde, bueno, es bueno, pero, viste, como siempre queda eso. No, Claro, pues ese es el diálogo que pudimos ir construyendo y que este equipo también tenía, esta posibilidad de tener al dramaturgo vivo. Bueno, eso es importante, ¿no? Trabajar También. con Serantes como un actor creador que estaba desde el vamos también, aportando ideas de todo tipo a la puesta, ¿no? Incluso, o sea, realmente había un diálogo muy abierto. Y bueno, cuando entré yo ahí al equipo, empezamos a trabajar con el equipo de diseño también. Y más allá de que podías, lo de Ley Pose, te manda muchos saludos porque ahí está conectada, porque está media enfermita, pero dijo que voy a hacer todo lo posible porque yo amo a Sergio Blanco. Ah, bueno, muchas gracias. Cuando te dan un texto, digo, porque tú ya que trabajaste en varias áreas, pero también desde el punto de vista de actor, sabes la potencia, la fuerza, el lenguaje, digo, que tienen los textos de Sergio. Sí. Al momento de dirigir, porque es la primera vez que dirigís un texto de Blanco, ¿no? Sí. Digo, pensás, no sé, tengo que hablar un poco con Sergio, o empezás a trabajarlo como de pronto otras direcciones que has hecho. Digo, porque todos cuando sabemos que Sergio Blanco va a estrenar siempre tenemos determinadas expectativas, ¿no? Claro. ¿Qué pasa de acá? ¿Cómo se da este texto? A ver qué personaje o qué humana nos va a presentar, ¿no? O qué variedad de personajes van a desfilar por la obra, ¿no? Yo sabía que desde que Sergio empieza a escribir sus autoficciones hay una poética muy clara que proviene de la dramaturgia que es mejor solidarizarse con esa poética para levantar esos textos. Son muy distintos los textos de Sergio en las autoficciones que, como nombrabas recién, Slaughter y otros espectáculos que me parece habilitan otros caminos. Ah, sí, claro. Con las autoficciones sucede que el relatar es algo muy importante y es lo que Sergio trabaja mucho y nosotros ya teníamos la escuela de Sergio arriba. Claro. Entonces fue un punto de partida empezar desde ahí y cómo desde ahí empezar a encontrar otras maneras de relatar la historia que fueran nuestras poéticas. Claro. Entonces ahí se empieza a generar un diálogo interesante entre las poéticas de Sergio que están en dispositivo, ¿no? Nosotros por ejemplo trabajamos con el micrófono porque queríamos acentuar la idea del relato. Trabajamos con una parada de ómnibus en sustitución a un poste de luz, que es lo que Sergio plantea en la dramaturgia, y la moto, que es el lugar donde conciliamos, ¿no? Que es lo que realmente Sergio propone desde la dramaturgia. Que tiene, digo, un significado importantísimo, ¿no? Muy potente, digo, sí. como un hábitat, como esa cosa amada, ¿no? Como esa cosa que se quiere, que se hace, que se pega a su piel, ¿no? Sí, donde está el tráfico también, ¿no? Exacto. Donde está el sentido del título, donde también se puede ver la profesión de Alex, donde hay un erotismo y una masculinidad, donde hay una animalidad, si se quiere, una especie de toro. Sergio también trabaja lo taurino, lo laburábamos cuando pasa sobre mi tumba. Entonces sí, había un mundo que la moto era imprescindible. Y ese es el híbrido que creo que hemos construido entre las poéticas de todos, ¿no? Ahora, muchas veces, ¿no? La gente dice, ¿cómo dentro de cosas que son tan dolorosas, ¿no? Surge la poesía? Digo, para el que va escribiendo, digo, uno dice, este texto, qué fuerte, qué potente, o esto que entregó el actor, una entrega tan fuerte. Y más allá de todo lo que va sucediendo, hay un lugar para esa poesía. De repente no es la poesía clásica que uno entiende, ¿no? De la rosa y el clavel. Digo, es esa poesía un poco de Baudelaire, digo, vamos un poco hacia lo más maldito, digamos, ¿no? Donde podemos encontrar cosas que tienen la poética dentro de, vamos a decir una palabra fuerte, dentro del horror, ¿no? Que se puede ver como en el mundo, digo, como en una guerra, porque acá son guerras personales, pequeñas guerras que se transforman en un gran holocausto personal, ¿no? En este caso en particular. Pero digo, hay muchas obras tuyas que
tienen esa cuota de esa poesía que uno dice, cómo puede emerger esa poesía más allá, ¿no?, de todo esto, de toda esta cosa como sucia, ¿no?, que rodea a una persona o a un elenco, ¿no?, en algunos casos. Tú lo citaste, se escribe sin lugar a dudas muy seguido, muy poética, en esa línea de Baudelaire, ¿no?, Las flores del mal, ¿no? En el horror, en el espanto, en lo ominoso puede haber belleza, sí, yo creo que sí, y el trabajo, un posible trabajo del teatro es buscar belleza en esos horrores. Incluso en la poesía clásica, quizás la épica y lírica más clásica de la Ilíada, mirá con la frase que empieza, ¿no? Canta odiosa la cólera de Periaquiles, ya nos abre la puerta de la cólera, de la furia. Y acá de alguna manera... Y un tercer ejemplo también de cómo pueden estar enhebrados el horror y la belleza es Macbeth. Y esta obra es una cita permanente a Macbeth, porque Alex es una especie de Macbeth, y yo siento esta obra como una especie de texto que navega en esas aguas. Macbeth se empieza con las famosas frases de las brujas, lo bello es feo y lo feo es bello. Es decir, que siempre ha habido entre el teatro, la poesía, la lírica, el relato, la ficción, es un vínculo muy estrecho entre el horror y la belleza. Digo, y también eso es uno de los pilares, ¿no?, constructores de los personajes, ¿no?, porque yo imagino que Felipe, más allá de todo lo que conoces a Sergio, sus textos, como docente y como director, también, digo, encontrás eso, ¿no?, digo, como para ir trabajando con el actor también esas partes, ¿no?, que tenés esa cosa mala, esa cosa de repente perversa, pero también hay como que siempre hay como, creo que sobre el final de la obra mostramos eso, ¿no?, como que hay una cuota como de esperanza, quizás solapada, ¿no? Sí. Digo, pero como que nada es tan radical, ¿no? Digo, ni lo muy malo ni lo muy bueno, ¿no? Sí, y el trabajo en ese sentido, porque Tráfico te plantea un mundo de muchísima oscuridad, entonces, a priori, ¿no?, la primera etapa, la primera lectura. Después empezás a encontrar la ternura del personaje, los lugares de dolor, los lugares de belleza, claro, que los tiene muy claros. Porque los tiene, y además uno como espectador va recorriendo el camino con él y lo va viendo, ¿no?, en sus distintas relaciones. O sea, no es que es todo oscuro, pero lo que pasa que es una obra muy potente, digo, claro, y ahí humanamente, digo, ¿no? Nos íbamos encontrando con la empatía que el personaje despertaba en nosotros. ¿Cuáles eran los lugares donde más amábamos a Alex? Claro. ¿No? Por ejemplo, esta frustración de ser astronauta y no haber podido, sus sueños frustrados, era una puertita que inevitablemente nos levantaba ese mundo de belleza. Después era también la escena del aeropuerto, cuando va a buscar al francés y el francés ya está en el avión. Fue ensayando que me empecé a enamorar de esa escena y empecé a encontrar que tenía una belleza que a priori no me había dado cuenta. Hay como un dolor también, esa frustración de la partida, ¿no? Y el perder ese nexo de alguna manera, el poder decir esas últimas palabras. Y es muy tierno saludar a alguien sin saber si te está viendo o no, y por las dudas hacerlo, porque esa es la esperanza que tenés. Claro. Que en una de esas se baja de ese avión por verte, ¿no? Claro. A mí me parece que esas son las bellezas que tiene el texto, y están metidas en medio de todo su dolor, de toda la está también el tema de la madre, el tema del padre, o sea, hay un tema de familia, de amor también, pero también está el tema como de algo que se tiene, no sé si la palabra sea obligación, pero sí un deber que se tiene que cumplir, ¿no? A riesgo de otras cosas, ¿no? Entonces creo que él también de alguna manera se está debatiendo entre dos aguas continuamente, ¿no? Que digo, por un lado, vemos ese ser que recuerda esta música que escucha la madre, que después tuve como 4 días que seguí cantando. Sí, se pega. Pega muchísimo, digo. Pero también por otro lado, ese recuerdo, esa evocación tan linda, digamos, por un lado, pero por otro lado está... O sea que siempre tenemos el lado con más claridad, digamos, el recuerdo positivo, con otro recuerdo, ¿no?, que de alguna manera
idea viene como a decir, pero después pasó esto, o pasó esto malo y después vino esto. Digo, porque hay imágenes, yo creo que las imágenes finales, las primeras, todas, digo, trabajan mucho también, más allá de lo que vemos, lo que no vemos, ¿no? No sé si vos lo manejás así, porque a veces cuando se escribe una frase, pero debajo como que hay otro... Yo creo que acá es sin lugar a dudas mérito del trabajo que hizo Felipe en la puesta en escena, pero es algo en lo que yo al menos cuando escribo pienso mucho. Yo siempre digo que lo interesante cuando escribo, el decir de un personaje es todo lo que no dice el personaje. Y más cuando es un monólogo, donde todo el texto recae en el personaje. El cuidado al menos que yo tengo como dramaturgo es todo lo que no tiene que ser dicho, pero que tiene que ser sugerido, inducido, planteado para que aparezca y se active en el espectador, ¿no? Eso es un gran secreto cuando uno escribe, todo lo que los personajes no dicen. Un maestro en eso es Chekhov, por ejemplo, ¿no? Hay de los silencios también, sí, ¿no? Eso que queda ahí sí. como que bueno, ahora en esto que no se dice nada, se dice las cosas que no. Claro, cómo hacer que el personaje, que conozcamos el personaje sin que diga evidencias, ¿no? Claro. Sino que sea un decir y que nos permita ir llegando al personaje. Es uno de los trabajos más difíciles a la hora de arquitecturar un texto, y es en donde yo trabajo más con la escucha en este momento que estoy cerrando un monólogo que voy a empezar a dirigir pronto, es donde más concentración tengo que tener, cuidado, todo lo que no dice el personaje, pero que está por abajo. Todo lo que no dice el personaje, que está por debajo y que eso habilita que el espectador también piense el texto, ¿no? Absolutamente. Lo piense y a su manera, digo, porque todos cuando termina una obra que de alguna manera nos interesó, seguimos hablando de ese texto más allá de lo que se escribió. A mí por lo menos me pasa, ¿no? Sí, pero viste, escribió esto y esto a su vez también, digo, como que uno le sigue encontrando cosas, ¿no? O sea, no terminó ahí, terminó la función y ahí se acabó el texto, ¿no? Pero ahí creo que también está el trabajo de Felipe, ¿no? Porque un texto puede ser también muy sutil en su escritura, y la dirección puede no serle, puede ser la dirección la que de pronto subraya, evidencia, recalca. Yo creo que la dirección de Felipe es una dirección extremadamente fina y sutil, en donde justamente un buen director es capaz de detectar, esto ya está dicho en el texto, no lo voy a subrayar, o esto, por ejemplo, está planteado en el texto, pero yo lo quiero llevar hacia un campo de lo bello, como es el tema del astronauta, por ejemplo, ¿no? Claro. Y siempre quise ser astronauta, eso le permite a Felipe junto a su equipo levantar una de las imágenes más poderosas que ni mi puesta tenía ni las otras que he visto, ¿no? Que es ese intermedio en donde Alex, no quiero spoilear mucho, pero hay un trabajo hecho con el casco, por ejemplo, que es, bueno, pero ahí es el director el que está, el teatro tiene algo maravilloso y es, nadie es dueño de nadie, sino que la producción de sentidos, la producción semántica es absolutamente colectiva, y en donde trabaja todo un equipo y se van superponiendo capas, y cuando se da eso es algo realmente extraordinario. Hay un gran lenguaje también desde las luces. Sí, bueno, eso yo lo destaqué, Renata, digo, es una cosa impresionante el trabajo que hace con las luces, porque son como un personaje más, digo, es como el que lo va secundando, ¿no? En todo su trabajo, o sea, lo va guiando, es como esa guía que tiene, que lo lleva de la mano a los distintos espacios, ¿no? Donde se mueve. Es una cosa impresionante, digo, uno no deja de mirar las luces junto con el personaje. Digo, porque el lugar sí es una parada de un ómnibus y está claro, pero digo, pero esa parada va entregando diferentes espacios. Exactamente. Sí, nosotros ahí trabajamos mucho también en el análisis del texto inicial, a descifrar todos los espacios que plantea el texto. Las habitaciones de los hoteles, la plaza de la catedral, la universidad. Y uno ve todo, uno ve todo. O sea, las imágenes las tenés perfecto, vos lo ves moviéndose al personaje en los distintos lugares. Pero no sé, yo cuando leo una novela, en general, a mí siempre me
afloran todas las imágenes de lo que estoy leyendo. Es como que yo estuviera haciendo una ese evocación, viaje, ¿no? ¿no? Totalmente. Entonces uno de esa manera, digo, como que... Sí, era un poco la idea, generar esta idea de evocar la capilla y obviamente tratar de no volvernos del todo literales porque estamos trabajando en una parada de ómnibus, porque Alex está recordando su historia y mientras la recuerda la va contando, ¿no? O la cuenta y mientras la cuenta la va recordando, también puede ser, pero hay algo que todo lo que vemos está adentro de Alex. Exacto. Entonces fue un poco lo que elaboramos con la luz, lo que elaboramos con el sonido. Sonido, brutal. Son sonidos, el sonido de la capilla es un sonido que, por ejemplo, Emiliano Bonet trabaja desde la luz a la oscuridad y con mucha fineza va oscureciéndolos a medida que él empieza a entrar cada vez más a la capilla a pedir perdón, él va poniendo notas más oscuras. Son detalles que entiende más la percepción de la cabeza. Son toques muy poéticos, ¿no? Esos, después de cada acto, eso como que rompe, como que hace como un rompimiento, digamos, del relato, ¿no? Porque en el momento que pasa eso, como que lo que pasó antes, digo, esto supera al otro, ¿no? Digo, esa cosa como religiosa, mística, que uno a veces no lo asocia muy religiosa con el la obra, personaje, ¿no? Absolutamente religiosa, tiene está llena mucho de citas. ¿sí? Absolutamente, las primeras citas cuando uno lo ve acá en el libro es una cita a Santa Teresa de Jesús, está inspirado en un cuadro de Vanek que es un canciller rezando ante una virgen, y la obra sigue todo el trayecto de la pasión de Cristo, incluso el personaje cuando se empieza presentando, acá cambiamos la edad, pero dice tengo 33 años, soy de Capricornio, así que te lleva a Cristo. Y permanentemente, y la última frase es mi reino no es de este mundo, es decir, es el trayecto de la pasión y sí, yo sin lugar a dudas diría que es mi obra más impregnada del cristianismo. Sí, totalmente, porque hay escenas, digo, que uno queda muy conmovido uno dice, pero hace esto y hace esto. Como que estuvieran las antípodas una cosa de la otra, pero que a la vez uno dice, bueno, sí, porque esto es una cosa y esta es una parte humana y sentimental de él, es algo muy... Claro, bueno, es lo que aprende Alex de Santa Teresa, que lo dice en el texto, que aprende que uno se confiesa para de alguna manera decir lo que no se anima a mostrar. Y Alex vive en esa complejidad, en esa dualidad. Claro, sí. Del mostrado, de lo no mostrado. Ahora, cuando uno dice tráfico, enseguida surge lo que es el llevar droga de un lado para el otro, o en el caso de órganos. Acá es un poco como, yo lo veo más que como eso, que acá no es lo que se ve, es un poco como el traficar por la vida, ¿no? También. Digo, como el andar, como estás en medio de... Y vos estás ahí, porque él a mí me da la impresión como que está un poco como en todos lados, ¿no? No vamos a decir, aparece Dios que está en todas partes, pero él está dentro de un lugar bueno y dentro de un lugar no tan bueno y dentro de uno que es malísimo. Entonces digo, como que él es el que está recorriendo también, ¿no? Es como su recorrido también de vida, de alguna manera, ¿no? No sé si tiene algo que ver con lo que pensaste. El título para mí apareció enseguida que tenía que ser tráfico. Por esto mismo que tú decís, está el tráfico, pero también está el tráfico de palabras, que es el teatro, está el tráfico de la ruta por la moto, el tráfico de drogas, por el tema de los narcotraficantes, el tráfico del alma, que sueña todo el tiempo con ser astronauta, el tráfico de desprenderse de su propio envoltorio carnal, que es a lo que llega al final, cuando dice entendí, sentí mi alma, desprenderse de su cuerpo y subir. Porque es una palabra que es muchas cosas. Constante, ¿no? Sí, en el caso de él, o sea, uno lo ve, en el escenario es uno, los momentos son muchos, digo, y uno lo ve andar por todos esos distintos caminos, ¿no? Entonces digo, el tráfico del cuerpo y de los cuerpos, eso creo que la apuesta de Felipe apostó mucho a eso, ¿no? Ese tráfico de ese cuerpo que está en permanente movimiento en el espacio. Antes es muy poco los momentos en que está detenido,
Sí. sino que está permanentemente en una especie de sobreagitación, muy ligado también a todos los productos tóxicos que él toma y que llevan esa actitud, y eso está muy bien trabajado por Cervantes, pero también por el equipo de diseñadores y esencialmente por Felipe, que hace esa opción de un personaje. Yo creo que no llega, tendría que contabilizarlo, pero no llega a estar más de un minuto en un lugar, está permanentemente moviéndose, ¿verdad? Claro, y yo creo que ¿No? hay un acierto movimiento permanente. muy grande en la dirección de que en ningún momento decae. No, en ningún O sea, momento. entre el actor y el director crearon ese universo, digamos, en que ese personaje, en los distintos mundos que recorre, que trafica, nunca está, nunca decae. Puede pasar que no esté sentimentalmente más bajo, digamos, más acercándose, por ejemplo, religiosamente a algo, en otro con más potencia, pero hay un ritmo que tiene la obra que se mantiene de principio a final, y el actor mantiene ese ritmo continuamente, digo, acompañado de distintas cosas, ¿no? De la luz, del sonido, obviamente que del texto, digo, pero crear ese ritmo, digo, tenés conciencia de eso, porque Pobre ese ritmo Sebastián. que sí, claro, porque Pobre digo, Sebastián. es un trabajo, un tour de force impresionante para Sebastián, y que me parece sensacional, pero digo, ese ritmo, digo, eso es muy mano también de la dirección, ¿no? El mantener, digo, en esa cuerda, en esa misma cuerda, de principio a fin, digo, y en los distintos acontecimientos, ¿no? Que son, ¿no? Como decíamos, que vos describiste muy bien, trafica todo el tiempo distintos hasta sentimientos, ¿no? Sí. Digo, entonces, creo que tiene la complejidad del trabajo de Sebastián, que en cada escena tiene que entrar también en lugares sensibles diferentes, emocionales. Y hay algo del ritmo que volvemos a lo mismo, ¿no? En esta tríada que decía Sergio, de dramaturgia, actuación y dirección, que también el texto es un relato en todo momento. Nosotros cuando trabajábamos decíamos que, me gustaba decir que es una gran confesión el tráfico, ¿no? Que Alex empieza de entrada a decir, bueno, voy a confesar mi vida y cómo fue mi historia. ¿Están prontos para empezar? Vamos a empezar. sí. Y empieza desde su génesis, contando su trabajo, su profesión. Entonces hay algo del ritmo que, incluso cuando vos lo lees, si te detenes mucho te perdés la historia. Que hay relatos que convienen. Incluso nosotros teníamos mucha duda si hacer estos intervalos, porque queríamos que podía ser riesgoso al conectarse. Por suerte creo que no sucede. Hay algo del ritmo entonces que está en el relato, y hay algo del ritmo que está en el cuerpo del actor, en cómo entra en cada una de esas escenas para narrar cada una de las atmósferas, ¿no? No es lo mismo el encuentro con el padre, no es lo mismo el encuentro con la Jenny, no es lo mismo ser abandonado por el francés en el hotel. Y ahí es la complejidad del trabajo de Sebastián, está todo el tiempo haciendo un atletismo afectivo. Exactamente, esa es la palabra, el atletismo afectivo, claro, porque uno como espectador está escuchando lo que dice, pero a la vez está viendo que ese cuerpo está demostrando cosas, digo, continuamente, o sea, no es que me pasa esto, te cuento esto y yo soy pasivo ante esto, no, yo tengo una actitud proactiva en referencia a esto que está ocurriendo, ¿no? Entonces, nosotros como espectadores creo que nos involucramos más todavía, a mí por lo menos me pasa eso, digo, porque él comienza así, él hace todo como una confesión, si esto sigue bien como una confesión, ¿no? El contarlo, pero la forma, el detalle, digo, porque no hay nada omitido. O sea, a veces uno cuando cuenta algo, cuenta de repente, bueno, en forma global o no entrando tanto en el detalle. Acá hay una gran minuciosidad de todo lo que pasó, de relatar con mucha minucia, con muy poco tacto desde el punto de vista humano, ¿no? O sea que se está planteando cosas que de repente decimos, ¿no? Opa, pero digo, son esas confesiones sin dejar nada afuera, es como decía él, confesarse es un poco contar lo que no, y es así, digo, él cuenta todo, digo, y tampoco hay pudor
confesiones, ¿no? Porque son las cosas más abyectas y las cosas también, como decíamos, ¿no? Donde prima un afecto, un cariño, una mirada más tierna, un toque de poesía. ¿Cómo fueron siendo las funciones, ¿no? Porque la función estreno, después se siguieron sucediendo, digo, ¿cómo fue reaccionando el público, ¿no? Los dos están ahí. No, está más. Tienen la mirada, ¿no? Felipe es el que tiene más un seguimiento de cómo avanzando, pero muy bien, creo, ¿no? Sí, venimos muy No, bien. más allá de la cantidad de público, digo, porque a mí me ha pasado. Repercusiones, Claro. que nos dicen. Creo que es una obra donde la gente se queda bastante movida. Es un espectáculo que lleva a eso y a entiendo yo, una gran reflexión personal de los espectadores. Por lo menos eso es lo que hemos estado recibiendo, ¿no? Digo, más allá de las felicitaciones, cuando nos hablan del trabajo y de lo que les movió del trabajo, siempre tiene que ver con la historia de Alex. Exacto. Y eso a mí me parece que es lo más bello que puede pasar, porque hay una empatía que se está generando entre los espectadores y el personaje, que la gente entra en su historia. Porque a veces el espectador, ahora a mí me pasa y alguna gente lo siente, no sé ustedes, pero post pandemia la gente como que al faltar el teatro se dio cuenta que eso es importante, ¿no? Y como que, por lo menos lo que yo veo en el entorno de teatro independiente, digo, como que la gente espera al actor, espera al director, aplaude de pie, digo, grita bravo, que yo recuerdo que acá, vamos a ser francos, digo, todo lo que venía de afuera se aplaudía de pie, al uruguayo se le aplaudía sentado, digo, Somos duros con nosotros mismos. sí, es una realidad, pero yo recuerdo el primer espectáculo que abrió, digamos, ahora podemos ir al teatro, que era de Marcel Sauchik, y cuando terminó, que obviamente era más el elenco que los que estábamos de pronto en sala, ¿no? Por el aforo tan pequeño. Cuando la gente se paró y gritó arriba el teatro uruguayo, yo me conmovía, hasta el día de hoy me conmueve eso, porque eran reacciones que no eran tan comunes de escuchar y de sentir, ¿no? Capaz que en otros países sí. Acá, por ejemplo, en Montevideo especialmente, no se daba el fenómeno tan así. Y como que la gente se empezó a acercar más, a saber qué hizo, qué escribiste, qué me pareció, o contame. Digo, como que hay otro acercamiento del público. De pronto hay gente que ya tiene un público que lo sigue, ¿no? Pero digo, no sé si a ustedes les ha pasado que la gente les ha comentado directamente, ¿no? Más allá de los que lo conocen. Sí, absolutamente. No, estaba diciendo de comentarios de público que nos han escrito muy amablemente a través de las redes, nos han llegado sus comentarios y me parece eso, que el espectáculo está levantando una gran empatía con el personaje y es algo muy bello, porque es un personaje complejo y podría ser muy difícil de amar también, ¿no? Y a su vez eso despierta una gran reflexión, sociológica, ¿no? O de cómo estamos construyendo el mundo. Claro. Entonces me parece que eso es lo que tiene de potente el texto, el espectáculo, poder entrar en cuestiones más universales del ser humano, ¿no? De cómo estamos viviendo, de cómo estamos eligiendo vivir, de cómo nos estamos relacionando. Exacto, porque además, era cuando decías la forma de querer o de acercarse a ese personaje, ¿no? Es un personaje que no te llega en lo personal, no lo llegas a rechazar como el tipo maldito, no te llegas a ver, no termina de cerrarse esa imagen, porque hay como una dualidad en él, que de alguna manera te lo acerca, de alguna manera te lo aleja, pero no llegas a decir ese rechazo, este personaje, digo, como que tiene algo él en el principio, en el medio, en el final, en todo su relato, en toda su confesión, digo que llegas a sentir, no te digo cariño o afecto, pero por momentos hay determinadas cosas que te las llegas a entender, ¿no? Digo, comprender dentro de su universo estamos hablando, ¿no? No estamos hablando, yo no elegí a este señor para tenerlo de amigo de repente, no un ser tan complejo, pero digo,
Sí, digo, entiendo que a veces el hombre es el hombre de sus circunstancias, ¿no? Claro. Y No a él- veces, siempre. Siempre, sí. No a veces, siempre, tenés razón. Entonces digo... Así como yo hay- te decía recién que mi obra más cristiana es, sin lugar a dudas, mi obra más que se escribe en esa línea del hombre y sus circunstancias, marxista, en el sentido de que somos el producto de una sociedad que producimos y que nos produce. Sí. ¿No? Y ese para mí es un gran desafío, que mi obra más espiritual y que siga más los paradigmas de la construcción cristiana, también siga los paradigmas del estudio hegeliano y marxista de que estamos escritos en una circunstancia. Y eso es lo que a mí me llevó a construir un personaje que no transitara ni en lo blanco ni en lo negro, en los extremos, sino lograr algo que es muy complejo y que para escribir esta obra lo logré mirando mucho Caravaggio o mirando mucho de Latour, el famoso chiaroscuro. Cómo hacer que un personaje tenga las complejidades de lo claro y de lo oscuro al mismo tiempo, y que eso lleva a que el espectador pueda estudiar esa historia, pueda ver esa historia, pueda recibir esa historia, juzgándolo, por supuesto, condenándolo en muchas cosas, pero entendiendo que toda esa violencia es absolutamente estructural, y eso te lleva a que empatices con el espectador, con el personaje, ¿no? Y a que de alguna manera, eso es una de las cosas, como decía Felipe, de las devoluciones que estamos teniendo, una de las ventajas que tiene el teatro hoy en día y las redes es que nos permiten conectar, los espectadores salen y le escriben a Felipe, al equipo, le escriben muchísimo a Sebastián, a la página, al de tráfico que tiene una, me escriben a mí, nos escriben, entonces directamente nos pasan mensajes, y estoy de acuerdo con Felipe, una de las cosas que más recibimos es esa especie de amor hacia el personaje, de que no ha sido juzgado, sí tiene que haber un juicio, pero no hay un juicio moral, sino que hay una suspensión del juicio de valores, y uno empatiza y comprende esa situación, y en algún aspecto entras a comprender esos mecanismos terribles de la violencia, ¿no? Claro, porque el tema también es que acá hay un tema de violencia que se da en forma continua, ¿no? Pega algún salto, en algún momento, como estuvimos hablando, pero está siempre presente, ¿no? Y está presente desde su cuerpo, de su mirada, de su palabra, pero no es gratuito. No. Digo, en el sentido de que nosotros lo miramos y de alguna manera, yo no sé si está el tema de la palabra sería, o el verbo sería justificar, pero de alguna manera en toda esa confesión que él va haciendo, que él larga y va pasando por muchos estadios, nosotros vamos viendo determinadas cosas que si bien uno dice, ¿por qué en lugar de eso no optó por otra cosa? Pero digo, también él está en la encerrona. Claro. Digo, no... Sí, yo creo que la palabra ahí es la compasión, que me parece Exacto. que es lo que se despierta, y en esto que es una obra tan cristiana. Yo iba a decir hablar de compasión, pero me parecía como que a lo mejor caía un poco Sí, como... porque uno Pero puede creo que hay tener, algo de eso, ¿no? Porque la compasión la podés tener por una actitud que incluso despreciás. Sí. No estoy a favor de lo que haces, pero puedo llegar a sentir compasión por alguien que hace algo terrible. ¿Cómo? Y entendiendo su historia, de dónde viene, cuáles fueron las circunstancias que lo llevaron a hacer eso. Te puede por lo menos traer esa luz de comprendernos, y donde nos comprendemos todos como seres humanos, ¿no? Cuando ya empezás a sentir que, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces ahí te empezás a acercar a Alex y te empezás a acercar a las partes más empáticas que tiene el personaje, creo yo, a mí me pasa por lo menos. Sí, no, yo lo entiendo así también y iba a usar la palabra compasión, pero me sonaba como muy religiosa, pero es como eso, porque en sí, a ver, no, te mueve eso, porque no te, vamos a decir, ay, me mueve amor hacia el personaje, no, me mueve cariño, pero me mueve aquello de pensar que otra vida hubiera sido posible, otro desarrollo también hubiera tenido, capaz que no, capaz que sí, pero digo, se supone que ese personaje está pintado desde ese lugar oscuro, ¿no? Marginal, está al borde siempre, como que, y la sorpresa también, ¿no? Porque la apuesta, a medida que transcurre la obra, se va elevando, ¿no? Entonces aquello que pareció que, bueno, hacemos esto, parece que viene un stand-up después toda la hora viene como subiendo la apuesta
Y ahí uno como que, claro, ya hay cosas que son demasiado, como uno dice, tanto. Entonces uno en algún momento se para y dice, bueno, pero esto no es gratuito. Esto pasa por su entorno, por sus circunstancias. Por eso es, tú decías, no justificar, pero sí la obra permite explicar exacto. eso, ¿no? Explicar no es que uno diga, no, bueno, nadie mata no, porque tiene ganas de matar, nadie roba, nadie delinque, nadie entra en el crimen organizado, sino que muchas veces cuando se trata de estos casos, ¿no? De personas que vienen de lugares marginales, es porque es el resultado de una sociedad que lo lleva hacia esos lugares, ¿no? No todos, hay otras personas que no. Y en eso creo que también el trabajo del equipo puso mucho el acento en no caer en nada gratuito, ¿no? Por ejemplo, mi puesta era mucho más violenta, ¿no? Tenía una especie de violencia por la violencia, y yo me regodeaba un poco en la violencia y me interesaba indagar esa zona de la violencia gratuita también, pero era para otro público, en otra edad, en otro momento, otra sociedad como es Bogotá y Colombia, que tienen otra cultura de la violencia. Pero a mí algo que me interesa mucho de esta apuesta es que no hay ningún golpe de violencia gratuita, sino que está muy bien explicada como esa, sin ser didáctico tampoco, cómo esa violencia es estructural. Pero te diré que era, a la hora de escribir, era una especie para mí de volver permanentemente a eso, y yo escribo mucho sacando palabras, releyendo, modificando, y era todo el tiempo que el espectador pueda empatizar con esta historia. Pero eso también hay algo que es estructural, que es el héroe. Nunca queremos, siempre empatizamos en un momento u otro con el héroe. Fíjate que uno de los dos héroes más monstruosos de la historia de la literatura, que son Macbeth, o Raskolnikov, empatizamos con él. Cuando Raskolnikov se va a Siberia, nos entristece ese final donde está yendo a Siberia, y cuando vienen a matar a Macbeth, nadie quiere que maten a Macbeth, porque hay algo, pero que está en la composición de la estructura del héroe, hay algo que siempre vamos a empatizar con el héroe, y Alex es un héroe. Claro, por eso tiene una moto, porque es una referencia a los héroes que tienen sus caballos. Claro, exacto. ¿Verdad? Esa moto es como Rocinante, es el caballo de todos los caballeros andantes, o de los cowboys, o de los... Tiene su aliado. Muchas veces el héroe, por eso al final él dice, lo único que me quedaba era la moto y el arma, porque en el trayecto medieval, y el recorrido de Alex es un recorrido geográfico de los santos medievales, lo último que le va quedando al héroe, al caballero, es el caballo y la espada. ¿No? Van perdiendo todo, van perdiendo. De alguna manera estamos hablando de la contemporaneidad, exacto. Eso. Digo, y a la vez es héroe, pero también es antihéroe. Absolutamente, digo, sí, ¿no? Claro. Son esas Tiene dos los caras, dos, ¿no? sí. Entonces digo, es un personaje que está bueno para estudiarlo como personaje, ¿no? Pero en el monólogo podemos decir que siempre es un héroe, porque es el eje del relato, es el que conduce, o sea, entonces es siempre después la consideración del antihéroe es más una lectura moral, claro. pero estoy de acuerdo contigo que puede ser también antihéroe en el sentido de que no es un ejemplo de conducta a seguir. Si definimos al héroe desde esa visión, es un antihéroe, pero la definición del héroe es que es lo que estructura el relato. Exactamente. ¿Y cómo sigue? Porque tenemos que ir cerrando, porque acá el productor me hizo así. Tenemos que ir a armar la sala. Sí. ¿Cómo sigue acá en Montevideo Tráfico? Porque digamos, el domingo es la última, y después, ¿qué hacemos? Bueno, por ahora no sabemos nada, pero hay proyección de que seguramente sigamos. Puede ser. No tenemos noticias para Pero bueno, podemos pensar, no sabemos, la sala de pronto puede ser otra, estamos motivados, porque todo depende, ¿no? Siempre estamos con el tema de disponibilidad de sala, pero sería bueno que la obra pudiera seguir girando, ¿no? Esperemos. Esa es la idea. Ahora quedan 3 funciones, el viernes, mañana, sábado y el domingo. Que estamos hablando hoy, mañana y pasado, que siempre 21 horas, ¿verdad? 21 horas. 21 horas siempre, y para cerrar vamos a decir, autor Sergio Blanco, director Felipe Ipar, una actuación descollante para mi gusto de Sebastián Sedantes, escenografía, vestuario y caracterización Nicolás Cabanela, luces de Renata Sierra, impresionante, asistente de dirección Ana Goicochea, y producción, que lo tenemos acá, ya nos vamos, productor Sebastián Pintos. Fue un gusto, chicos, estar con ustedes, un placer enorme, porque la verdad que me encanta, son clarísimos además en los conceptos, o sea que todos los que están escuchando Teatro al Día saben hacia qué se van a enfrentar, que van a ver, mala sorpresa que no.
no podemos revelar obviamente porque el texto está para venir a verlo con una dirección preciosa de Felipe Ipá, que ya nos tiene acostumbrados a eso, y además con esos textos potentes de Sergio Blanco y esta actuación que la verdad que a mí me pareció genial, que este actor que siempre veíamos desde otro lugar compusiera este personaje tan complejo, tan difícil y de alguna manera entrañable. Sabes que siempre supe que tenía que ser Cervantes. Desde hace 2 años, cuando surgió este proyecto, qué buena dije, mirada solo, desde ese me la han lugar, pedido ¿no? muchísimo Laura Montevideo, dije, solo hay un actor para hacer esta obra, que es Sebastián Le Cervantes. supiste ver su otro lado. Lo conozco mucho porque Ahí dirigí está. mucho, es un gran amigo, casi como un hermano, y sabía Y que sabías tenía que que ser te él, iba a rendir y si así. no era él, No querías que no quería fuera ser otro. otra persona. Me parece Es muy perfecto. lindo cuando pasa eso, cuando se trabaja también en esas redes de amistad. Totalmente, totalmente. Bueno amigos, nos encontramos mañana con la cartelera de Teatro al Día. Ahora Muchas vamos a gracias. sacar la Fotelli con los 2 galanes. Bueno.